Muchas gracias, doctora Eloísa. Muchas gracias a todos. Buen día. Voy a ser muy breve, muy directo. Y iniciaré diciendo lo siguiente. En primer lugar, contra toda evidencia, se cuestionó la representatividad de Fedegan para poder acometer la presentación de esta salvaguarda. Evidentemente, un gremio como el nuestro, que durante más de 60 años ha representado, contra toda evidencia se había cuestionado la representatividad de Fedegan, gremio de más de 60 años de creación, cuyo objeto está clarísimamente en sus estatutos. Esta solicitud, además de salvaguarda, fue acompañada por más de 60 entidades gremiales, cooperativas, asociaciones, incluida una que es Colanta, de lejos el mayor acopiador de leche del país y el mayor productor de leche en polvo. Segundo, Fedegan, durante todo el proceso de negociación de los TLCs, especialmente con los Estados Unidos, acompañó al gobierno en la mesa, en la, en la, en la mesa de al lado. Incluso yo tuve la oportunidad de publicar un libro de la totalidad de los hechos que se sucedieron en su momento. Coordinamos la posición negociadora del sector ganadero y, por supuesto, acompañamos a la totalidad de las rondas de negociación. Ahora bien, ¿por qué esta solicitud de salvaguarda? Muy sencillo, lo he reiterado de tiempo atrás. Colombia es un país que produce muchísima leche. Somos el 10º productor del mundo. 7.393 millones de litros de leche se registró por parte del gobierno el año pasado. El acopio de la industria a duras penas alcanzó a 3.348 millones de litros de leche. Una relación de 2,2 litros producidos por los ganaderos para un solo litro acopiado por los industriales. Pero si eso fuera poco, hay más de 617.000 ganaderos, alrededor de 320.000 se dedican a la producción permanente de leche, y el acopio de la leche en el país lo realizan en más de un 50%, ¿no? 7 empresas, y en consecuencia tienen prácticamente una producción dominante del mercado. Tercero, mucha leche para los mucha leche para los estratos altos y poca leche para los estratos bajos. No hay derecho en Colombia los estratos bajos. El estrato 1 consume 28 litros, el estrato 2 43, el estrato 3 77, el estrato 4 88 y ya el estrato 5 y 6 168 y 179. Es decir, más de 25 millones de colombianos tienen un infraconsumo. Segundo, en el 2012 comienza el proceso de grabación pactado con los Estados Unidos, donde el arancel que negociamos en ese momento era el 97%. El cupo otorgado por Colombia incentivó el aumento de las importaciones de leche en polvo. El aumento de las importaciones ha ocasionado un daño a la producción de leche líquida en Colombia. Se produce un daño sobre acopio. La industria dejó de acopiar leche, disminuyendo ingresos del ganadero, teniendo que incluso llegar a botar leche, como lo vimos todos los colombianos durante diferentes años. Inventarios. Aumenta el inventario de leche en polvo. Ganaderos no pueden almacenar leche fresca. Y finalmente, precio al ganadero. La industria reduce el precio por oferta de leche en polvo importada de los Estados Unidos, generando además una situación todavía mucho más grave. Aquí hay dos grandes sectores. Aquellos que están vinculados a las estructuras formales, que acopiaron 3.348, y otra inmensa mayoría de los ganaderos cuyos precios van siempre a la baja, en algunos casos 300 o 400 pesos de diferencia con aquellos procesadores o acopiadores formales. Ahora bien, la leche líquida y la leche en polvo son bienes totalmente similares, lo va a decir con mucho más claridad Reinaldo Vázquez de Fedecoleche. Es una mercancía similar, mercancía que sea igual en todos los aspectos de la mercancía importada.
puede ser también una mercancía que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a la mercancía importada. No se puede hacer leche en polvo sino a partir de leche fresca. La importación de leche en polvo implica dejar de comprar leche fresca. Y también lo establece el artículo 3 del decreto 1820 del 2010, mercancía directamente competidora. Y dice que es la mercancía que, teniendo características físicas y composiciones diferentes a las de la mercancía importada, cumple las mismas funciones de esta y satisface las mismas necesidades y es comercialmente sustituible. En fin, las normas en materia de sustento y de similaridad están en el decreto 616 y en la resolución 216/79 del INVIMA. Por otro lado, vale la pena comentar lo que ha sido la evolución de las importaciones de leche en polvo proveniente de los Estados Unidos. En el 2011 se importaban leche en polvo. En el 12, al entrar la vigencia, perdón, en el 2011 no se importaba. Al entrar en vigencia, se importaron en el 2012 2.813 y subió en el año 20 a 31.003 toneladas, es decir, un crecimiento prácticamente en los 8 años que lleva de vigencia el tratado, 12 veces más que en el año 12. Y por supuesto, el 55% de las importaciones de leche en polvo proviene de los Estados Unidos, como está registrado por parte de la DIAN y por parte del DAN. La participación equivalente en leche líquida a leche importada de Estados Unidos en el acopio y producción nacional tiene un factor de conversión de 7.500 litros por tonelada de leche en polvo. En el 12 las importaciones fueron equivalentes al 0,59% del acopio total y para el 20 el equivalente del 7% del total de lo que se acopió. La evolución de los inventarios. Según la información de la Unidad de Seguimiento de Precios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a 31 de julio del 2019, el inventario era de 7.577 toneladas con corte diciembre, con corte diciembre 20 fue de 17.042 toneladas. Y hay que destacar que los 3 primeros días del año 21, el 80% del arancel, perdón, del contingente sin aranceles se importó prácticamente, y una semana después llenó prácticamente la totalidad de lo que era el contingente sin aranceles. De esas 17.000 toneladas que habían en diciembre, 894 descremadas y 16.148 enteras. En términos de precios pagados al productor, en el año 12 el productor recibía 901 pesos. En el año 20, 898 pesos. Es decir, menos en términos nominales de lo que se recibía en ese entonces. Si bien existe la resolución 17, esta pierde toda efectividad al reducir el acopio. Y finalmente, ¿por qué la necesidad de la salvaguardia bilateral? Primero, el sector ganadero acompañó los 3C, pero los acuerdos deben traer beneficio para ambas partes. Segundo, la salvaguarda no atenta contra el TLC. Es una medida acordada para casos puntuales como el de la leche en polvo. Tercero, el aumento de las importaciones de leche en polvo ha generado un daño al productor nacional del bien similar, como lo van perfectamente a decir buena parte de las agremiaciones lecheras que tendrán oportunidad de intervenir en el día de hoy. Cuarto, existe causalidad entre el aumento de las importaciones y el daño observado. Y quinto, a pesar de tener el TLC, las exportaciones de lácteos a los Estados Unidos no han incrementado en cantidades significativas y no se ha podido exportar un solo kilo de carne a los Estados Unidos con el TLC, pese a que este año la balanza comercial nuestra llegará a cerca de 400 millones de dólares exportados a más de 30 países en el mundo. Por consiguiente, tenemos hoy en día un estatus sanitario que nos ha permitido incluso incrementar sustantivamente las importaciones de carne a un país con exigencias sanitarias
y de inocuidad de producto, como el caso de Chile. Muchas gracias, doctor Eloísa, y a todos. Sí, mire, yo quiero con todo respeto por el ministerio, por los participantes, decir varias cosas con respecto a la forma como se fue desarrollando la audiencia. Creo que nosotros hemos sido muy respetuosos, no solo Fedegan, sino todos los gremios que han participado, incluido Fedecoleche, por parte del doctor Reinaldo Vázquez, que además es un altísimo funcionario de Colanta, la empresa en Colombia que más leche cruda compra, que más leche cruda procesa y que más leche en polvo produce en Colombia. Y yo entiendo, claro que yo entiendo que quienes ostentan una representación defiendan los intereses que representa. Por ejemplo, felicitaciones a Olga Lucía, que trabajó en Fedegan. Lo hizo muy bien para la industria. Así hay que proceder. Es su deber. Pero he oído agresiones innecesarias, demagogia inconveniente. Sería muy importante que el representante de los exportadores americanos, el señor Jaime Castañeda, sea muchísimo más respetuoso con nuestra realidad y use un lenguaje menos incendiario y mucho más apropiado. Amenazas y demagogia fue lo que oímos. Qué tristeza oír semejante cuestionamiento. Le tengo que recordar al señor Castañeda que la inmensa mayoría de los ganaderos son pequeños. Oiga bien, señor Castañedas, nosotros vacunamos todo el ganado colombiano. 610.432 ganaderos tienen en promedio 19 vaquitas. Esos son los que representan Fedegan, no los grandes para usted usar demagogia, para pensar y para poder decirle allá a su público que son unos ricos ganaderos los que quieren apropiarse de un mercado que ustedes están usando con importaciones. No, aquí los ganaderos estamos defendiendo al pequeño, como lo ha defendido buena parte de los gremios asociados con Fedegan. Y les voy a mandar el censo al Ministerio de Comercio y de Agricultura para que lo vean claro. Aquí estamos defendiendo, ¿no?, el bienestar de cientos de familias ganaderas en toda Colombia. Cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio, yo estuve allí, el doctor Ibarra también, nos vendieron otra visión. Más comercio, no la ley del embudo. Y ahora repiten el mismo cuento que nos vendieron en ese entonces de manera descarada frente a este atropello. Escuchándolos, se pasó por mi memoria las crudas imágenes de inmigrantes que intentan llegar a los Estados Unidos por Centroamérica. Un buen trato comercial, doctor Castañeda o señor Castañeda, ayudaría a reducir esta presión. Miles se quedarían en sus países de origen, cultivando la tierra y generando un poco de bienestar. Pero no, como decía un economista clásico de la época de Smith, los países ricos se inventan las teorías económicas para montarse sobre ella como una escalera de pared. Y cuando están arriba, la patean para que los países en vías de desarrollo no se puedan trepar o subir por ella. Eso es lo que estamos viendo. Pero también nunca había escuchado tanto argumento técnico sin hilo y con datos que, pese a su contundencia, lo usan en sentido contrario a lo que ellos mismos develan. Pero como todo queda grabado, doctor Eloísa, solicitaremos inmediatamente la grabación para hacer un análisis riguroso de cada presentación y mostrarles los argumentos, las falacias de los argumentos. Porque aquí se me ocurre que estamos en una especie de diálogo de sordos. Nosotros decimos cosas y no nos oyen. Y por supuesto, yo los oigo a ustedes y sí tomo nota. Esto, además de las exigencias técnicas y jurídicas, es un problema social y de justicia en términos comerciales. De los 14 millones de colombianos que viven en el campo, más de 4,2 millones viven de la ganadería. Los más pobres y vulnerables. Por eso rechazamos la afirmación del señor Castañeda del cuento del accionar político. Favorecidos los grandes,
qué incapacidad para entender nuestra realidad, señor Castañeda. Pero después de la muy docta, digámoslo, presentación del doctor Ibarra, a quien también aprecio, ¿no? Se me ocurrió también pensar en el cuento de la caja de leche que está en la nevera. A los niñitos hay que recordarle que la leche sale de las tetas de las vacas y no de la nevera. Por eso, los dos argumentos centrales que yo he escuchado. Uno, que Fedegan solo representa a los que producen leche. Es como decir pues, que la ANDI no representa, ¿no?, al sector industrial que procesa bienes intermedios o bienes finales, sino solamente una parte de ellos. Por favor, la leche que ordeñan los ganaderos todos los días, como lo recordó alguno de los nuestros, que le toca jalarle literalmente las tetas a las vacas, todos los días a las 4 de la mañana, son la misma leche que se pulveriza. Por eso no es verdad que la leche líquida no es un sustituto de la leche en polvo. Es un tecnicismo que, por supuesto, vamos a tratar de confrontar. Y yo acepto, doctor Martín Ibarra, el cuento suyo de la Vía Láctea. Vengo diciéndole a la industria, a la gran industria especialmente, porque las cooperativas están en otro cuento. Venga, mire, ojo, se lo he dicho a Alpina, se lo he dicho a Nestlé. ¿Ustedes creen que nosotros podemos competir en 4 o 5 años con los quesos maduros europeos y los quesos magníficos que hacen en los Estados Unidos? Claro que no, por supuesto que no. Es que yo viajo a Europa con frecuencia de los Estados Unidos. Son más baratos, son más baratos. Y aquí cree la industria que puede seguir, como en efecto lo demostré en mi presentación, tratando de venderle leche a los ricos y olvidando la leche para 25 o 26 millones de colombianos que tienen infraconsumo de leche, como quedó registrado en el documento. Doctor Martín, usted se recordará, en los 90 fui viceministro de Agricultura. Nos tocó la desgravación de la apertura del gobierno Gaviria, indiscriminada y profunda. Por eso he sido partidario de los TLC de Uribe, porque fue un TLC negociado. Usted me da, yo le doy. ¿Qué pasó en ese entonces, en los 90? Acabó con la cebada y trigo, que muchos de esos productores del Trópico Alto, de Boyacá, de Cundinamarca, de Nariño, de Santander, de Antioquia, etcétera, etcétera, hoy viven en la penuria, porque ya no pueden cultivar cebada y trigo, que lo importamos de los Estados Unidos. Entonces, ¿también nos van a poner conejo ahora? No, yo no creo. No le queda bien, doctor Ibarra. Además de decir que seremos los responsables del cierre del mercado de las flores. Usted es un hombre con una larga experiencia y con mucha autoridad en el sector de comercio internacional. Aquí la única posibilidad que tiene Colombia de salir adelante, es con producto alimentario. Por eso, cuando usted me habla de que bajamos del 4 al 2, yo le pregunto, ¿y por qué hemos crecido en lo de carne? ¿Y por qué cuando usted habla de compensación no me mete carne? Pero cuando habla de retaliaciones y mete banano y café y etcétera, etcétera, ¿no le parece terriblemente injusto? Si a mí me abriera a los Estados Unidos el mercado de la carne, como se le tocó abrirle a los brasileros, tenga por seguro que llenamos 40 o 50 mil toneladas, que no es solo lo que nos interesa. ¿Sabe desde cuándo los Estados Unidos le cerró a los países que supuestamente tenían aftosa en esa época? Porque nosotros los colombianos somos libres con vacunación. Además regionalizamos bajo la orientación del gobierno americano una zona para exportar a los Estados Unidos. Desde el año de 1948 cerró el mercado de Centroamérica y cerró el mercado de las Antillas. Todas las menores y las mayores. Permítanos exportar carne a esos lugares. Guatemaltecos, salvadoreños, hondureños están pagando la carne extremadamente cara y creo que ellos también tienen derecho a tener un mejor vivir. Por eso no me parece que los argumentos que acabo de escuchar sobre el tema de que la leche que se consume, claro que se consume, la cruda y la formal, pero es que de la formal, que es mucho menos de la mitad de la leche cruda que producen los colombianos, la industria
está trayendo el 24%. Y los de los Estados Unidos solo en leche en polvo, no de otros productos, el 7%. ¿Cómo van a decir que no hay un daño? Claro que lo hay, ¿no? Claro que le hay. Por eso no podemos olvidar que aquí de cada 2,2 litros de leche que produce un ganadero que se levanta a las 4 de la mañana solamente se procesa 1. Por eso me parece que los argumentos que dio Olga Lucía con tanta destreza, ella lo sabe porque trabajó en Fedegan, son argumentos que tendrán una respuesta en 8 días al Ministerio de Comercio Exterior, porque es falso lo que está diciendo. Aquí la informalidad es lo que permite que vastos sectores de la población colombiana compren leche cruda con dificultades en materia de inocuidad. Y claro, estos gobiernos débiles no hacen su debido trabajo. ¿Usted cree que hay derecho que en Bogotá se consuman más de 500.000 litros de leche cruda jarreada, ¿no?, a los barrios populares en vez de la industria preocuparse por llevar leche pasteurizada a esa barriada? Bien. Entonces, no decir que la balanza comercial en estos 9 años no ha avanzado. Mire, cuando arrancamos, ¿no?, hoy lo que se exportaba de leche era 0. Hoy ya tenemos una cuota muy importante. Pero la balanza comercial, mi querido doctor, señor Castañeda, las exportaciones nuestras a los Estados Unidos, incluyendo flores, banano, café, eso que ustedes quieren retaliar, suman 8.922 millones de dólares. ¿Sabe cuánto suman las importaciones que se hace desde los Estados Unidos, un país rico? 10.541. Es decir, tenemos un descalce de la balanza comercial de 1.619 millones de dólares. Daño grave, pero muy grave en el sector ganadero, incluso con el país. No ha sido un tratado de doble vía. Denos acceso a carne para que vea cómo se recompone en todo el clúster ganadero colombiano. La costa caribe de pronto deja de producir tanta leche. Somos el 10º país productor de leche en el mundo. No es cualquier país, somos el 10º. Por eso me parece que aquí hay que hacer algo. 31.003 toneladas en el año 20 de importaciones de leche en polvo de los Estados Unidos, claro que sí causan un daño. En fin, yo terminaría simplemente por decirle la siguiente cosa. Le recojo el guante, señor Castañeda. Hagamos un trade equilibrado, pero al mismo tiempo miremos esta cosa con un poquito más de profundidad. Y no sea así, no sea insolente. Respétenos. Respétenos. Un país como Colombia merece respeto. Usted nos irrespetó en el día de hoy. No se lo vamos a permitir, señor Castañeda, porque los ganaderos esta batalla la ganamos, ¿no? La ganamos porque a nosotros nadie nos ha regalado lo que estamos solicitando. Somos de 320.000 familias, es decir, más de 1.500.000 colombianos pobres que viven en la miseria, y si no recorre a los campos de Boyacá o de Cundinamarca o de Nariño o de Antioquia o de los Santanderes, para que vea usted miseria rural, para que vea unos tipos que se levantan a las 4 de la mañana y porque la industria no le compra la leche, esa que trae importada, la venden a 500 o 600 pesos, cuando la leche transformada, cumpliendo los requisitos de inocuidad, está a 1.200, 1.300, que es un precio que no hemos permitido que deje de regular el gobierno, porque evidentemente, de lo contrario, aquí lo que hay es una masacre social. Y Fedegan, ni los gremios asociados lo vamos a permitir. Muchas gracias, doctora Eloísa.